Bien, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a hacer una oración un momentito, pedir que el Señor bendiga este tiempo y que todo lo que hablemos esta tarde sea de bendición para todos los presentes y para todos los hermanos que están ahora mismo conectados viendo este culto. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das un día más de poder estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos entender tu palabra y sobre todo llevarla a la práctica. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarles otra vez, por favor, a la carta de Santiago. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay varios Santiagos. Bueno, pues hay una carta que lleva el nombre de Santiago o Jacobo, que es lo mismo. Y en el último capítulo, lo hemos leído, Santiago menciona a un grandioso, a un hombre muy importante de la historia bíblica del Antiguo Testamento, y vamos a ver de quién se trata. En el capítulo 5, el versículo 17, dice, Elías, ese es el personaje. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Créame que yo he leído estos versículos cientos de veces. Y siempre me ha llamado la atención la información que nos da Santiago acerca de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sabemos que la palabra pasión o pasiones, ¿no?, tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Uno dice, pero ¿qué es lo que realmente quiso decir Santiago con eso de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? ¿Para qué tiene que decir eso? ¿Por qué no omitió esa información? ¿Por qué no dice el versículo, Elías era un hombre que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses? Punto. ¿Por qué tiene que dar ese dato? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los que han leído la biografía de Elías en la Biblia, se habrán dado cuenta de que fue un grandioso hombre de Dios, un hombre muy importante. Algunos lo han considerado el representante de todos los profetas a lo largo de la historia. Es un hombre bastante enigmático porque no tenemos mucha información sobre su infancia. Bueno, mucha, no tenemos ninguna información sobre su infancia, su adolescencia, su juventud. No sabemos muchas cosas de su vida privada. No sabemos cómo se llamaban sus padres, si estuvo casado, si era viudo, si tuvo hijos o hijas. No sabemos nada de eso. Pero las cosas que sabemos de Elías realmente nos dejan con la boca abierta. Elías fue aquel profeta que una noche, cuando el Señor Jesucristo subió a un monte a orar, se presentó junto con Moisés, ¿se acuerdan? El monte de la transfiguración, que realmente no se llama así el monte, se llama el monte Tabor, pero se conoce como el monte de la transfiguración, porque allí Pedro, Jacobo y Juan vieron y oyeron una conversación muy interesante que el Señor Jesucristo estaba manteniendo con el profeta Elías y, ya digo, con Moisés. He contado los versículos del Nuevo Testamento donde se habla de Elías, ¿y saben cuántos hay? 30 versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre Elías. Ahora, lo que me llama mucho la atención de la Biblia es que cuando la Biblia habla de un personaje, de un hombre o de una mujer, no oculta las cosas malas, los pecados que cometió. No maquilla al personaje, no corta y dice, bueno, esto que no se diga, esto que nadie lo sepa. La Biblia nos habla de los pecados de grandes hombres de Dios y también de sus grandes victorias. Para que no nos hagamos una idea equivocada y distorsionada de la persona que estamos leyendo, incluso que podemos llegar a admirar, sin lugar a dudas. La Biblia no edita, ¿verdad? No dice, bueno, esto no lo pongas, omítelo y di otra cosa, sino que presenta la cruda realidad. Elías es un hombre
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora explicaremos qué es eso, qué quiso decir el autor, qué dice el texto original en griego acerca del tema pasiones semejantes a las nuestras. Pero me llama mucho la atención de que este personaje, si algo experimentó en su vida fue soledad, tristeza e incomprensión. Probablemente más de uno se sienta muy identificado con él. Porque si hay un personaje en la Biblia que se sintió solo, incomprendido, poco apoyado, incluso hasta cuestionado, sin lugar a dudas fue Elías. La Biblia nos presenta a Elías como un hombre que tuvo que refugiarse durante un tiempo en el desierto y milagrosamente fue atendido, fue cuidado por el Señor. Dice que venían aves, cuervos, por la mañana y por la tarde y le traían pan y carne para alimentarlo. Un hombre solitario, pero un hombre de fuego. Nos presenta a Elías como un hombre que en muchos momentos de su vida se sintió solo. Tuvo miedo, nada más y nada menos que de la mujer más perversa de la historia bíblica, la famosa reina Jezabel, la reina que estaba casada con el rey Acab. Huye de ella porque tiene miedo. Se oculta en una cueva y le dice al Señor algo así como: no aguanto más, no aguanto más. Él sintió que había fracasado en su ministerio. Había obtenido en la cordillera del Carmel una victoria tremenda. Él oró para que cayera fuego del cielo, porque una de las cosas que dije en el culto anterior, y quiero decirlo también ahora, es que hay libros donde presentan comparaciones entre Moisés y Elías, porque hay muchas. Se lo dejo como tarea. ¿En qué era parecido Elías a Moisés o Moisés a Elías? Hay muchas cosas que se pueden comparar de ellos. Pero hay una cosa que los diferencia, y es que, por ejemplo, cuando Moisés va a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud, él le demuestra al faraón que su Dios, el Dios que lo ha llamado, el Dios que se le apareció a través de aquella zarza que ardía y no se consumía en el desierto, era superior a los dioses, a las divinidades egipcias. Y se produjo una pugna, se produjo toda una competencia. A ver quiénes son más poderosos, los dioses de ustedes o mi Dios. A ver si esos dioses que tenéis son capaces de proteger las aguas del Nilo, o la vida de los primogénitos, o la vida de los animales, o las cosechas, o la vida de los seres humanos. Y Moisés se esforzó y lo consiguió, demostró que el Dios de él era más poderoso que los dioses de los egipcios. Amén. Pero Elías fue por otra vertiente, por otro derrotero. Elías no quería demostrar que su Dios era más poderoso que el Dios Baal. El mensaje de Elías era contundente, directo, claro. Mi Dios es el verdadero. Los vuestros no sirven para nada y no existen. Por eso caía tan mal. Porque él no le daba la opción a los paganos, a los idólatras de creer que ellos también tenían dioses, a lo mejor no tan poderosos como el de Elías, pero al fin y al cabo eran dioses. Elías no le da esa opción a nadie. Elías dice: ustedes, los dioses que tienen, no son dioses ni son nada. Y os lo voy a demostrar. Porque el único Dios vivo y verdadero que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra es el mío. Y por eso convoca en el Monte Carmelo o en la cordillera del Carmel una convocatoria donde él se va a enfrentar contra más de 400 profetas falsos que servían al culto de Baal. Ahora, déjenme que les diga algo. En todas las religiones y en todas las culturas a lo largo de la historia ha habido hechiceros, ha habido sátrapas, ha habido curanderos, ha habido pseudoprofetas. Pero los profetas de los reyes paganos estaban al servicio del rey. A ningún profeta se le ocurriría jamás profetizar cosas en contra del rey que le pagaba, en contra del rey o de la reina que le subvencionaba. A ninguno se le ocurriría. Siempre profetizaban cosas bonitas, cosas agradables. Todo te va a ir bien, vas a ganar a tus enemigos. La guerra está vencida, no te preocupes. Todo te va a ir de maravilla. Porque eran gente comprada, gente que se habían puesto al servicio de aquellos reyes que los pagaban y los subvencionaban. Pero Elías, los profetas de Dios, los hombres de Dios, no están al servicio de hombres
a los cuales le tienen que endulzar los oídos o decirle palabras bonitas para que no se enfaden contigo, sino que Elías no era profeta de hombres, Elías era profeta de Dios. Y por eso él le dice a los profetas falsos de Baal: suban al monte Carmelo y si vuestro Dios es el verdadero, que no lo es, demuéstrenlo. Ya basta de palabras, porque el pueblo de Israel estaba entre un Dios y otro, y a él le dolía en el corazón. Eso es lo que significa, ya me voy acercando, eso es lo que significa hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que le dolía el corazón como nos duele a nosotros ciertas y determinadas situaciones y circunstancias de la vida. Nos sentimos mal ante la pérdida de un ser querido, nos sentimos mal ante la injusticia, nos sentimos mal, impotentes, incapaces, ¿verdad? Cuando se aprueba, cuando se promulga y se divulga una ley antibíblica. Eso de sentir el dolor, de sentir la impotencia, eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice: él era como nosotros, igual, él lloraba como nosotros, reía como nosotros, sufría como nosotros. Eso es lo que significa. Para que nadie piense que Elías era un hombre, bueno, que daba una imagen de santo, pero que luego era terrible en la intimidad. No, para nada. Eso es lo que significa sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Significa que se identificaba con la necesidad ajena, que sufría en forma semejante a la de cualquier humano. ¿Por qué enfatiza lo de hombre? Porque tanto en el pasado como en el presente a Elías se le ha endiosado. Y lo que intenta Santiago en este versículo corto pero muy bonito y directo es desmitificar al personaje. En otras palabras, se dijeron tantas locuras y barbaridades y hasta herejías sobre el personaje de Elías que Santiago no quiere bajo ningún concepto que tengamos una idea equivocada de este hombre. Miren, le voy a poner un ejemplo actual. Esas fotografías que pusimos antes en el culto, ¿me las podéis poner? Ok, vamos a ver esa silla. Esa se llama la silla del profeta Elías. Miren que es una silla, en fin, alta, con su escaloncito, con su estrado, ¿verdad? Para poder subir a ella, porque es muy alta. En las sillas generalmente del profeta Elías, ahora les digo lo que es eso, suele poner la silla del profeta Elías y tal, algunos versículos bíblicos. Este es un modelo, este sería otro. Suelen ser sillas muy elegantes, sillas muy llamativas. No es una silla normalita, sencilla, que cualquiera la puede tener. No, son auténticas, a veces hasta obras de arte. Miren esa, por ejemplo, con una corona arriba. Otro modelo de otra silla, donde aparecen las palabras hebreo. Esta es la silla del profeta Eliyahu, el profeta Elías, ¿verdad? Y es que en todas las sinagogas del mundo, en Alemania, en Argentina, en cualquier país del mundo, usted entra a una sinagoga y va a encontrar una silla aparte, alta, bonita. A veces la forran para que nadie se siente en ellas. Y la tienen allí porque hay un momento, y lo vamos a leer dentro de un rato, que el profeta Elías, cuando Dios le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te quieres morir? Dice: es que yo tengo un celo por las cosas tuyas. Yo quiero que tu pueblo te alabe, que tu pueblo te adore. Y han quebrado tu pacto, lo han quebrado. Han matado a tus profetas, han destruido los altares. Y es como que le está reprochando a Dios la mala actitud del pueblo. Y entonces los judíos, como para rectificar esa declaración negativa que el profeta hace delante de Dios, han colocado una silla parecida a esa en todas las sinagogas del mundo. Y ellos dicen que cuando ellos realizan lo que se llama un Brit Milá, es decir, una circuncisión, que es recordar el pacto, practicar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Elías hace acto de presencia y es como que se sienta en la silla para ver que ahora por fin ya Israel ha vuelto a cumplir el pacto con Dios y ya no son rebeldes ni son desobedientes. Ahora imagínense que cualquier día de la semana, cualquier día del año, se pueden producir en el año, no sé, 20, 30, 40, 50, 1000, no sé cuántas circuncisiones de niños recién nacidos, con 8 días. ¿Quiere decir eso que Elías va a estar en todas esas sinagogas al mismo tiempo? ¿Qué es omnipresente? ¿Ven cómo lo han entronizado? ¿Ven cómo han elevado al profeta Elías a una categoría que la Biblia no le da? Ahora entienden ustedes por qué Elías rebaja y dice, un hombre que oraba, y madre mía, cuando oraba, y cerraba el cielo, lo abría y caía fuego, pero era un hombre
Ojo, era un hombre igual que nosotros, con sus limitaciones, con sus debilidades, como cualquiera de nosotros. Y eso que todavía en aquella época no existía la famosa silla de Elías. Imagínense si levantara la cabeza Santiago hoy en día, lo que diría. Una de las mayores experiencias que puede tener un judío creyente, practicante, ortodoxo hoy en día, es que se le presente Elías a darle clases de Biblia. Fíjense las locuras, los disparates que se han escrito y dicho sobre este personaje. Ahora entienden, ¿verdad? Un hombre, no un Dios, no un Superman, un hombre que se enfadaba, que se desanimaba, que tenía tristeza, que deseaba morirse, que se deprimía, como cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida hemos tenido sensaciones parecidas o iguales que el profeta Elías. Amén, hermanos. Para que vean lo que significa eso de sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, para que vean el dolor, lo mal que lo pasa uno cuando se está haciendo algo mal, he buscado otro versículo del Nuevo Testamento, concretamente Hechos 14:15, donde podemos leer una historia donde dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, dicen lo siguiente, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos de fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Se acababa de producir un milagro. Y en esa ciudad, en esa población, creían que eran dioses en forma humana. Y entonces dijeron: este es Júpiter, este es Mercurio. Y entonces la gente venía a entregarle sacrificios y a matar animales, porque creían que eran dioses. No, hombre, eran dioses en forma humana. Y ellos decían: no, ¿pero qué estáis haciendo? Pero si justamente hemos venido aquí, a vuestra ciudad, a vuestra tierra, a decirles que eso no es bíblico. A decirles que dejen eso y que se conviertan al Dios vivo. Y dice que no había forma de convencerlos, sino que ellos estaban convencidos y creían que Pablo y Bernabé eran dioses con forma humana. Ese dolor, esa impotencia, esa rabia de ver que me están adorando a mí en vez de adorar a mi Dios, eso es lo que significa que tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Lo captan, hermanos? ¿Lo entienden? Es decir, un hombre que sufría, un hombre que lo pasaba mal cuando veía que el pueblo de Israel no andaba rectamente, cuando veía que su corazón estaba dividido, que no vivían en orden y en obediencia delante de Dios. Elías hace un desafío tremendo. Los convoca en lo alto de una montaña y les dice: demostrad, no con palabras, demostrad con hechos, con obras, que vuestro culto es el verdadero. Y sáquennos de la duda, o saquen de la duda a los que crean que vuestros dioses son los verdaderos, porque yo no tengo ninguna. Y dice que después de haberlo intentado durante horas, fue un rotundo fracaso. Gloria a Dios la cantidad de gente en este periodo de tiempo que estamos viviendo y que hemos vivido desde el 14-15 de marzo. Gloria a Dios la cantidad de gentes que se le han caído las escamas, las vendas de los ojos. Y leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, se han dado cuenta de que Dios no vino a este mundo a enseñarnos religión, sino vino a este mundo a enseñarnos a tener relación con Dios, con su Padre. En aquel tiempo, lamentablemente, Israel estaba totalmente desorientado, habían perdido totalmente la orientación espiritual, y gloria a Dios que este hombre aparece en escena e inmediatamente demuestra en el Monte Carmelo que el Dios verdadero era el Dios que él adoraba y el Dios que él servía. Nosotros tenemos la oportunidad de oro. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad maravillosa de poder demostrarle a Europa, al mundo entero, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. No con palabras, sino con nuestras acciones,
con nuestros hechos, con nuestra fe, que dicho sea de paso, nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no se demuestra con palabras, sino con hechos. La forma como vivimos, la forma como actuamos, la forma como nos comportamos. Tenemos que demostrarle al mundo que creemos lo que decimos que creemos. Ahora bien, Elías tocó un tema que en el judaísmo es muy delicado, muy sagrado, porque dicen que Dios tiene como 3 llaves que no le ha dado nunca a nadie: la llave de la vida, la llave de la muerte y la llave del cielo que abre y cierra el agua para que llueva o deje de llover. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, en esta ocasión vemos que Elías fue el instrumento de Dios para que, orando fervientemente, el Señor cerrara el cielo durante 3 años y medio. Es curioso, no sé si ustedes son capaces de ver la relación que existe entre esa sequía de 1260 días, de 3 años y medio, con lo que la Biblia nos profetiza en el libro del Apocalipsis acerca de cosas que van a ocurrir en un periodo similar al tiempo de Elías, de 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante trazar un paralelismo entre lo que pasó en el tiempo de Elías, de sequía, el cielo cerrado, y lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, donde Dios cerrará y abrirá el cielo, espiritualmente hablando, para sus hijos y para el mundo. Ahora, Elías es un hombre con una fe tremenda, una fe a prueba de bombas, con una seguridad tremenda en su Dios. Él está convencido que lo que predica es que el Dios que él sirve es el verdadero. Pero en ningún momento lo vemos echando mano de yo decreto, yo declaro, yo negocio, yo pacto. En ningún momento vemos en el ministerio de Elías de nadie utilizando esos términos que no son ni bíblicos, sino en todo momento sometido a Dios. En todo momento respetando la soberanía de Dios. Porque déjenme que les dé una pequeña enseñanza. Hay creyentes que se desaniman porque han orado y han pedido con fe algo y no lo han recibido. Y entonces te dicen, pero yo oré con fe. Yo pedí con todo mi corazón y creía y creo que Dios me puede conceder lo que le he pedido, pero Dios no me lo ha dado. Bueno, ¿quién no ha tenido esa experiencia? ¿Hay alguien aquí que todo lo que ha pedido, todo lo que ha clamado a Dios, Dios te lo ha dado? ¿Es que acaso no vamos a aceptar nunca un no por respuesta? ¿Dios no tiene el derecho de decir no? ¿O solamente tiene que decirnos sí para tenernos contentos? ¿Un buen padre es el que le dice siempre sí y le da todo a los hijos lo que le piden? ¿O a veces tendrá que decir un padre por amor a sus hijos? No te lo voy a dar, no hay más. Espérate, ahora no es el momento, no estás preparado, tal vez en el futuro, pero ahora no. Dios tiene todo el derecho de decir no en momentos puntuales de nuestra vida y tenemos que acostumbrarnos a los no de Dios. Como yo decía en el culto anterior, este año oramos con todo nuestro corazón y con toda la poca o mucha fe que tenemos por una hermana muy querida entre nosotros. Y el Señor dijo, ha llegado su hora y la quiero tener conmigo. Y todos sabemos de quién hablo, ¿verdad? ¿Dios nos falló? No. Dios tenía algo mejor para ella que lo que nosotros pensábamos. ¿O habrá algo mejor en este mundo que lo podemos comparar con estar ahora mismo como está ella en la presencia de Dios? ¿No queremos todos ir a la presencia de Dios? Claro que a veces Dios dice sí, pero ojo, a veces Dios también dice no. Le dijo no a Moisés, no porque no tuviera fe, no porque anduviera mal espiritualmente hablando, sino porque Dios le dijo no en ese momento. Pero yo pregunto a la iglesia en esta tarde, ¿entró o no entró Moisés a la tierra prometida? ¿Entró o no entró y pisó y vio y disfrutó de la tierra prometida aquel grandísimo varón de Dios? ¿Sí o no? Claro que entró. En el monte Tabor, el día que Jesús hace la metamorfosis, ese cambio, ¿verdad?, de naturaleza, y sorprende a sus discípulos, y se oye la voz audible de Dios, y aparece Moisés y aparece Elías. ¿Dónde? En Israel, no al otro lado del Jordán. Dios le dijo no en su momento, pero le dijo sí más adelante, y al final entró, porque Dios siempre tiene lo mejor para todos y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No nos enfademos cuando Dios dice no, porque a veces puede hacerte llorar el no de Dios, pero mañana te puede hacer reír y puedes decir, Señor, gracias te doy porque no me diste aquello que te pedí. Porque si me hubiera casado con aquel,
Si me hubiera casado con aquella, si tú me hubieras dado ese trabajo, si tú me hubieras abierto aquella puerta, hubiera sido la ruina de mi vida. Así que aprendamos a gozarnos cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, en Primera de Reyes, vengan conmigo, capítulo 19, quiero que leamos esta historia tan interesante de lo que sucede cuando por fin Elías le demostró al pueblo de Israel de una forma contundente, clarísima, que su Dios era el verdadero. Cayó el fuego del cielo. Los profetas de Baal hicieron el ridículo. Ese día perdieron todos la vida. Pero ¿saben lo que me ha sorprendido siempre de esta historia? Que Jezabel no se convirtió. ¿No hubiera sido lo más lógico, hermanos? Aquella reina perversa que financiaba con dinero de la corona el culto falso a Baal, viendo que había sido humillado su culto, viendo que los profetas habían sido incapaces de hacer descender fuego del cielo, ¿no hubiera sido lo más lógico que Jezabel dijera: Elías, ven para acá, bendito seas de Dios? Pues no se convirtió. Y tampoco el rey, su marido, sino que endureció su corazón. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado cuando Dios te hable, cuidado cuando el Señor te muestre algo y te dé una oportunidad para crecer, para madurar, para enmendar tu camino y la desaproveches. Cuidado, porque se puede producir algo contrario a lo que anhelabas, y es el endurecimiento del corazón. Aprovechemos las oportunidades para perdonar, para orar, para predicar, para crecer, para madurar, porque son oportunidades de oro que no vienen todos los días. La Biblia dice que Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te quiero matar? ¿Tú has matado a los míos? Yo te mato a ti. Tú le has cortado la cabeza a mis siervos, yo te la voy a cortar a ti, y en 24 horas voy a cumplir mi objetivo. Un hombre tan valiente, un hombre tan poderoso, un hombre tan ungido, que acaba de hacer un milagro que nunca nadie ha hecho. Podía haberle dicho: sí, pues a ver si eres capaz de cortarme la cabeza, aquí me quedo, ven a por mí y ya verás como capaz que oro y te cae también fuego a ti sobre la cabeza. ¿Saben lo que hace Elías? Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está junto a Judá, y dejó allí a su criado. ¿Dónde está el Monte Carmelo? Imagínense que está en las cañadas del Teide. Para poner un ejemplo. Imagínense que en el monte ahí del Teide, en el norte, está el Monte Carmelo. ¿Dónde estaría Beersheba? En lo más sur del país. Salió corriendo de norte a sur del país. Cada uno que está viendo el culto, ponga la distancia. De norte a sur salió corriendo porque le tenía pánico a una mujer llamada Jezabel que había puesto precio a su cabeza. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo tenía que ser esta mujer? Terrible. Para hacer temblar y para hacer correr a este hombre. Él se fue por el desierto un día de camino. Se adentró en el desierto. Podía morir, claro, sobre todo de sed. Pero dice que se sentó debajo de un enebro, probablemente uno de los pocos árboles que habría por allí, y deseando morir se dijo, versículo 4, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿En qué quedamos? ¿Quieres salvar la vida o la quieres perder? Si querías morir, te hubieras quedado en el Monte Carmelo y tú no te preocupes que Jezabel viene y te corta la cabeza. Entonces sales corriendo para salvar la vida y ahora te pones debajo de un árbol y le dices a Dios: quítame la vida porque yo no aguanto más. ¿En qué quedamos? ¿Se dan cuenta la cantidad de tonterías que la persona es capaz de pronunciar? Las oraciones más disparatadas que podemos hacer cuando estamos bajo desánimo, en depresión o bajo presión o enfadados. ¿Cuántas veces me habéis oído decir: no tomen decisiones cuando están enfadados porque te vas a equivocar y te vas a arrepentir y a lo mejor puede ser demasiado tarde? Tampoco tomes decisiones cuando estés desanimado, cuando estés triste, cuando te sientas incomprendido, solo, etcétera, etcétera, porque te puedes equivocar.
¿No ven cómo Elías, un gran hombre de Dios, se pone ahora a orar y pidiéndole a Dios algo incoherente? Quítame la vida. Y echándose debajo del árbol se quedó dormido. Generalmente la gente a veces cuando está bajo presión, cansados, agotados, deprimidos, desanimados, tiene muchas ganas de dormir. ¿Se acuerdan Jonás? En medio de una tormenta se quedó dormido, profundamente dormido. Y tuvo que bajar el capitán del barco y decirle: despierta, dormilón, pero ponte a orar. Tú no te das cuenta de lo que está cayendo, que nos podemos morir aquí en medio de esta tempestad tremenda. ¿Cuántas veces hay gente que cierra las ventanas, apaga la luz, se pone la almohada en la cabeza, se tapa hasta el cuello y dice: Señor, ya no aguanto más, llévame contigo, llévame a tu presencia? Y encima se cree que está orando la oración más espiritual de su vida, y es la oración del cobarde. La oración del cobarde. El que no es capaz de decir: no, yo no me quiero morir, yo voy a arreglar esto. Mi Dios me va a demostrar que está conmigo. El Señor está conmigo. Las cosas van a cambiar. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el control. No, recurrimos a la cobardía de: quítame la vida, llévame contigo. Ay, Señor. Entonces él miró, versículo 5, se echó debajo de una niebla, se quedó dormido, y vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come. Seguramente ya no quería ni comer. Otra característica. Mira, si este versículo lo estuviera explicando hoy un psicólogo o un psiquiatra cristiano, diría: este es un cuadro, una patología típica de un hombre bajo depresión. Este está deprimido, no quiere comer, se queda dormido, quiere morirse. Es lo típico que le pasa a una persona que estaba deprimida. Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le dice: levántate, come, porque el largo camino te resta. Acabas de ver un ángel, se te acaba de aparecer en medio del desierto, mijo, como si esto fuera, ¿verdad?, una zona muy populosa. Se te acaba de aparecer un ángel en el desierto, te habla y no reaccionas. Qué tremenda depresión. El cansancio ministerial le está pasando factura a este señor, ¿eh? Y mira lo que pasa aquí. Se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ahora, come una comida realmente sobrenatural, porque nadie es capaz de comer. Yo no sé, yo le preguntaría a más de un joven aquí esta tarde, porque digo más de un joven, porque generalmente cuando uno es joven, uno se come una vaca y te dice: ¿no hay más? ¿No? Yo cuando tenía 18 o 20 años comía que ni te imaginas. Este hombre come y dice que se pega 40 días caminando sin volver a comer. Sería tremendo que nosotros hoy en día pudiéramos hacer una comida y dentro de mes y medio no volver a comer. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos? Los supermercados tendrían que cerrar muchos de ellos. 40 días, cada 40 días comemos. Este comió una comida sobrenatural, lo fortalece de tal manera que camina 40 días y se va a un lugar que dice aquí que era el monte Horeb. Y el monte Horeb, ¿eso dónde está? ¿Eso qué es? A lo mejor no te suena mucho, pero si yo te digo monte Sinaí, ¿te suena? Donde Moisés fue a orar a una cueva que es la misma donde está Elías ahora, y allí en ayuno y oración 40 días recibe las tablas de la ley. ¿Te suena ahora? El monte Sinaí y el monte Horeb en la Biblia es el mismo sitio. Y allí se va a un lugar estratégico, a un lugar donde Dios en el pasado había hablado, había descendido, y allí el pueblo de Israel conoció la palabra de Dios. Es la primera vez que tienen la palabra de Dios por escrito. Se transmitía oralmente de padres a hijos, de generación en generación la palabra, las tradiciones, las cosas. Pero ahora Moisés baja con la palabra de Dios por escrito. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que es. No matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Y allí en esa misma cueva se mete Elías, y allí tiene una experiencia que le va a cambiar la vida. ¿Se acuerdan cuando dije hace poco en este mismo púlpito: hay experiencias en la vida que te la cambian? Pues ahora Elías necesita él personalmente ser tratado. Le ha dedicado toda su vida a los demás, pero se olvidó de cuidarse a sí mismo. ¿Cuánta gente se ha desanimado? ¿Cuánta gente se ha apagado? ¿Cuánta gente ha caído en desánimo y en depresión porque están todo el día atendiendo a los demás y se olvidaron de cuidarse y de atenderse a sí mismos?
Ahora podemos entender cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vengan conmigo que tienen que descansar, y se los llevó al desierto porque estaban agotados. Y nadie puede ser efectivo en la obra de Dios estando agotado, estando enfadado, estando desanimado, sino que el Señor quiere renovarnos. Estamos en un año en el que si algo nos ha enseñado el Señor es a renovarnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que todas las oportunidades que se nos han presentado desde el 14 de marzo hasta hoy, para renovarnos, para crecer, para madurar, para avanzar, las hayamos aprovechado. Porque han sido muchas. Dios ha traído renuevo a nuestra vida. Dios ha traído frescura del Espíritu a nuestros corazones. Estamos descubriendo cosas de nuestro Dios que, si bien es cierto que las creíamos y las predicábamos, pero ahora las estamos viviendo como nunca antes. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, el respaldo, el cuidado del Señor, ¿verdad? Ahí tuvo que tener una experiencia Elías con el Señor. Y dice la Biblia que allí fue donde el Señor le muestra algo muy interesante. Versículo 18, avanzamos. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Una de las peores sensaciones que uno puede tener en la vida, sea hombre o sea mujer, es sentirse solo. Hay soledad que el Señor permite para nuestro cambio, para nuestra renovación, para nuestro crecimiento espiritual. Pero hay una soledad que mata. Hay una soledad que si no sabemos tratarla y lidiar con ella, nos puede terminar volviendo locos. De hecho, ¿cuántas personas por estar solos, solamente mirándose a sí mismos y pensando en sus propias vidas, necesidades y circunstancias, terminan volviéndose locos? Por eso uno de los mejores, entre comillas, inventos, una de las mejores y más maravillosas creaciones del Señor, ¿saben cuál fue? La iglesia, su cuerpo. Porque es donde el Señor nos mete y nos pone al lado de gente para que nos acostumbremos a convivir, para que la gente vea cómo somos realmente, para que nosotros podamos crecer y madurar. Porque solo sí se puede aprender muchas cosas, pero es en la interrelación unos con otros, en la relación de miembros del cuerpo de Cristo, donde maduramos y donde crecemos. Ahora pueden entender por qué cuando una persona baja la guardia, cuando una persona se enfría espiritualmente hablando, cuando una persona no anda bien delante de Dios, lo primero que el diablo le mete en la cabeza es: no vayas más a la iglesia. Quédate sola en casa. Para orar, para cantar, para alabar a Dios no hace falta ir a ningún culto. Quédate en casa. Y ahí te mete el gol, el diablo. Tú te lo crees y te crees que tú eres el llanero solitario, que tú puedes hacerte tu propio culto, ponerte tus propias normas. Y la Biblia dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir que a veces hemos venido al culto tal vez sin ganas, cansados, con dolor de cabeza o sabe Dios cuánta cosa? Y simplemente el hecho de venir a este lugar con los hermanos juntos y en armonía, se cumple lo que dice el Salmo 133, que allí hay bendición y vida eterna. Se nos fue el dolor de cabeza, se nos olvidaron los problemas, se nos olvidaron las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay algo que se produce cuando tú vienes a la iglesia y junto con otros hermanos alabamos a Dios y nos gozamos de estar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Como decía el salmista: más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellas. Hasta el gorrión y la golondrina anhelan estar en tus atrios, ¿verdad? Elías, esa sensación de soledad, de angustia, esa falta de aire, la experimentó hasta la médula. ¿Y saben lo que pasó en esa cueva? Dios le habla, el Señor le restaura, lo anima, lo fortalece, lo saca de la cueva, le muestra que bueno, que siga adelante a pesar de que se ha desanimado y ha bajado la guardia. Pero ahí es donde el Señor no solamente le dice que hay más personas, esos seguidores silenciosos, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo seguidores de Dios están 7,000. Pero el Señor además le dice: vete y unge a Eliseo por profeta. En otras palabras, si ya estás cansado, si no tienes ilusión, si ya no tienes el fervor y el entusiasmo que tenías, pásale el testigo a otro, porque el Señor nos quiere activos y efectivos en su obra. O te renuevas y le pides al Señor que te renueve, que te cambie, que te unja nuevamente,
O lo que puedes ir haciendo es vete mentalizando de que tu tiempo se ha terminado y pásale el testigo a un tal Eliseo que va a ser el que va a seguir con la obra que a lo mejor tú no viste cumplida, pero que en él se va a terminar de cumplir la obra que yo quiero hacer en mi pueblo. Y curiosamente vemos en el sucesor del profeta Elías, que fue Eliseo, que recibió el doble de la unción, el doble del aval, del respaldo de Dios, y vemos que llegó a ser un hombre tremendamente utilizado por el Señor. Yo no sé si alguno de ustedes en esta tarde, de los que están aquí presentes o de los que nos ven en sus casas, estás pasando por un momento difícil en el que a lo mejor has perdido a un ser querido, y sé que hay muchos porque lo sabemos, porque nos lo comentan. Me hablaba una persona hoy que son 9 en su familia contaminados, 9 han caído bajo este virus y la semana pasada enterraron a un miembro de la familia. Iglesias que se han cerrado, pastores que han muerto, familias que se han roto en el sentido de que han perdido miembros. Y todo esto produce cambios en la mente, cambios en el alma, cambios en el espíritu. Y ahora que se acercan estas fechas tan entrañables, que pon el adjetivo que quieras, pero lo que está bien claro es que cuando nos sentemos alrededor de la mesa, probablemente falte alguien. Alguien que siempre estuvo, alguien que nos hacía reír o llorar, alguien que contaba esos chistes, esas anécdotas, y a lo mejor ya nunca más estará. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay alguien que siempre estará sentado a nuestra mesa, que siempre estará viajando con nosotros a donde vayamos. No importa si somos jóvenes o ya entrado en años, alguien que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no estamos en el fin del mundo, todavía falta un poco. Lo cual quiere decir que en esa silla que ponen los judíos en la sinagoga no se sienta Elías. No se va a sentar Elías nunca. Porque el Elías que tenía que venir, dijo el Señor Jesucristo, si queréis aprender y si queréis recibirlo, ya vino. Y se trataba de Juan el Bautista. Un ministerio muy parecido al de Elías que trataba de restaurar la relación del pueblo con Dios. No era un clon, no era una reencarnación, no, para nada, para nada. Era un ministerio muy parecido al de Elías, de restauración, de renovación espiritual, de búsqueda sincera de Dios, de volver a la fuente, ¿verdad? Y donde el Señor hizo maravillas y preparó el terreno para posteriormente el Mesías. En esa silla no se sentará Elías ni nadie, pero en el centro de nuestro corazón, hoy, si tú lo abriste a Él, está sentado nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nunca te sientas sola, nunca te sientas como mueble viejo, que no sabes ni dónde meterte. Los años pasan y hay algunos que lo llevan mejor que otros. Y hay algunos hombres que ya de cierta edad que quieren vestirse y actuar y hablar y comportarse como si fueran un jovencito de 20 años, lo cual es tremendamente ridículo. O mujeres que no aceptan esas canas o esas arrugas o esos kilos de más. O sabe Dios esos cambios y ya no tienes aquel cuerpo que tú tenías cuando eras joven. Da igual todas esas vanidades y sandeces. Dice la Biblia que por fuera nos iremos deteriorando y gastando. Es ley de vida, pero por dentro se tiene que producir cada día una renovación auténtica y genuina en todos y en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, vamos a esforzarnos. Vamos a terminar este año en una contundente victoria. Sé que ha habido muchos coletazos del enemigo. Sé que muchos se han quedado por el camino. Algunos a lo mejor no saben dónde dejaron el yelmo, el escudo, la espada del Espíritu, no sé. Otros a lo mejor lo encontraron, que lo habían perdido hace años. Pero sea como sea, este año lo podemos y debemos terminarlo en una contundente victoria para demostrarle al mundo que nuestro Dios es fiel y que siempre estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde y preséntate ante la presencia de tu Rey. Sal de tu cueva, sal de tu cueva. Porque hoy el Señor habla a tu corazón y te dice, no importa la edad que ya tienes, no importa tus achaques, no importa que los niños ya se han hecho hombres y se han marchado y se han casado y se han ido a otro país. No importa que ya no tienes tal vez la fuerza del joven.
ni la inocencia del niño. Lo que importa es que yo estoy contigo. Y el mundo nos quiere meter en cuevas. El mundo nos quiere tapar la boca. La sociedad quiere anularnos. Pero ahora más que nunca el Señor nos dice: sal de tu cueva, porque mucho camino te resta por delante. Hoy aceptamos el desafío que Dios pone delante de nosotros. Y hoy le decimos al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos que tú seguirás con nosotros siempre. No sabemos lo que ocurrirá mañana, pero sí sé que hoy es el día aceptable y el día de salvación. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su fidelidad no mengua, su brazo no se ha cortado, sino que Él está conmigo como nunca antes había pensado. Señor, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias por el ánimo y el consuelo que nos desprende tu palabra. Señor, queremos salir de cualquier cueva, de cualquier desánimo, tristeza, decaimiento físico, espiritual o de cualquier otra índole. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos en pie y caminando en tu bendito y poderoso nombre. Hoy le decimos a las circunstancias: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy le decimos a los problemas: mi Dios es más grande que los problemas que vienen contra mí. Mi Dios es más grande que los gigantes, más poderoso que las tormentas. Tiene más luz que cualquier oscuridad, cualquier tormenta en la noche. Tú eres mi consuelo, mi paz, mi aliento, mi fuerza, mi vida. Por eso, Señor, clamamos a ti y presentamos esta semana ahora para que sea una semana de gloria, una semana de victorias, una semana de conquistas, una semana donde podamos demostrarle al mundo que tú vives y que tú eres el Dios todopoderoso, que levantas al caído, que renueva las fuerzas del cansado y que nos dices: no temas, pueblo mío, yo estoy contigo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras familias, nuestros hogares, todos y cada uno de los detalles, y renovamos nuestro llamado, renovamos nuestro amor hacia ti y hacia tu obra. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.